El Imperio nunca terminó, por Carlos J. Lorenz. A estas alturas ya estaba acostumbrado a llegar a su departamento y encontrarse con varias cajas y sobres al pie de la puerta principal. Su mayoría regalos, ofrendas de sus fans, de sus seguidores, de aquellos que le idolatraban. Gesto que provocaba la envidia de más de un vecino. En esta ocasión, de entre los bultos, resaltaba una pequeña caja de madera negra con base pentagonal. Alex se abrió paso de entre los obsequios y tomó aquella peculiar cajita. Ya mañana meteré el resto de los regalos, se dijo a sí mismo antes de introducir la llave a la chapa y abrir la puerta, no sin antes batallar para quitarle el seguro. Como siempre, mientras lo hacía, se comprometía a llamar al cerrajero después de cenar, cosa que nunca ocurría, pues se ponía a trabajar. Alex era adicto a su trabajo, un verdadero trabajólico, pero también disfrutaba de cocinar y comer, así que antes de comenzar su jornada laboral, decidió cenar. Aquella noche se preparó un espagueti a la boloñesa, abrió una botella de vino tinto y antes de comer el primer bocado, eso sí, después del primer trago, se dirigió a su oficina, la sala de aquel amplio departamento, que en la mayoría de las noches también fungía como su habitación, pues 8 de cada 10 noches ahí dormía, en su trono, sillón reclinable que le había heredado su mejor amigo, su abuelo. Una vez en la sala, acomodó metódicamente la mesita con ruedas, sobre la que puso su cena y el vino. La posicionó a un lado de su trono, prendió la televisión y se puso los auriculares con micrófono que se había comprado a Navidad. Tomó el control de su consola de videojuegos, acomodó su webcam, miró el reloj. Sus miles, ya casi 1 millón de seguidores debían estar esperándole. Y a las 6 de la tarde en punto, Jagger Hall 9000 comenzó a transmitir. Jagger Hall 9000, así le conocían en el mundo de los videojuegos, en donde ya era una celebridad nacional y regional, aunque aún le faltaba saltar al mercado anglosajón. Alex era ingeniero de mecatrónica, pero el mundo de los videojuegos había resultado más apasionante y redituable. Además, le había condecorado con una fama que como ingeniero en una planta de ensamblaje automotriz jamás hubiera obtenido. Y aquel detalle en específico, para ser sinceros, le encantaba. Tras posicionarse como gamer, Alex había comenzado a recibir, además de los obsequios de sus admiradores, demos de juegos de diversas compañías, de diferentes partes del mundo, los cuales probaba, criticaba y si la empresa y su gusto personal se lo permitían, solía llevar a cabo una transmisión en vivo en donde jugaba el juego. Publicidad tanto para él como para las empresas de videojuegos. En esa ocasión probaba un juego creado por una compañía chilena que combinaba una temática de viajeros en el tiempo y espías, todo unido con una atmósfera noir. Alex solía trabajar de 6 de la tarde a 10 de la noche. Si el juego era verdaderamente bueno, se extendía hasta la medianoche. En aquella ocasión trabajó hasta las 11. Puso Blade Runner para arrullarse y se quedó dormido en el sillón. Ya que despertara a mediodía, editaría el video de su transmisión en vivo y la subiría a su famoso canal en línea, Jagger Hall 9000. Esa era su rutina diaria. Pero antes de despertar soñó. Alex soñó con una ciudad en ruinas, una ciudad del futuro, una ciudad en que su mayor parte yacía moribunda, rodeada de la oscuridad de la noche. Sin embargo, en el corazón de esta palpitaba, irradiando luz, electricidad, desde su interior, un edificio de fachada negra y de base pentagonal, que se erguía en dirección al firmamento y traspasaba la espesa barrera de nubes que impedía el paso de la luz de las estrellas y la luna. La luz pulsaba en el interior del edificio. En toda la ciudad era lo único que vibraba con vida. Alex volaba sobre la ciudad. Al llegar al edificio, voló alrededor de este. Le era imposible ver el interior. La luz se lo impedía. Era demasiado intensa. Sin embargo, esta no le impedía detectar un llanto que provenía de su interior.
Alex se acercó lo máximo que pudo a una de las ventanas del edificio. Se aproximó tanto a la oscura estructura que en su campo visual solo apreciaba luz. Esa luz amarilla y pulsante lo envolvió por completo. El sonido del interior se tornó más claro. Era un bramido, un llanto de una bestia que pasaba del dolor a la ira, del bramido a los gruñidos. Cuando parecía que el ser que lo producía estaba por saltar sobre Alex, como un perro con rabia que acaba de romper las cadenas que lo mantuvieron anclado durante años al mismo punto de un inmenso jardín. Jagger Hall 9000 despertó. Sus ojos se toparon con la cajita negra con base pentagonal. Aquella era una maqueta a escala del edificio de su sueño. Esta yacía sobre su pecho. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Cuándo había llegado ahí? Esas preguntas perdieron la importancia en la mente de Alex rápidamente, pues un intenso deseo de conocer el contenido de la caja lo poseyó. Y sin incorporarse, tomó la caja entre sus dedos y la abrió con cuidado. El contenido no le sorprendió. Era de esperarse. Era el cartucho de un juego indie que ni siquiera vestía una etiqueta oficialmente comercial. Un mero pedazo de cinta adhesiva con el nombre El Imperio Nunca Terminó, en una delicada y diminuta caligrafía femenina. Aquel detalle le agradó a Alex, pues le permitió fantasear con la, según su imaginación, atractiva y misteriosa mujer que habría escrito el nombre del juego que le esperaba. Como una bestia mitológica atrapado en una prisión de humo dentro de aquel cartucho. El nombre del juego también le agradó, pues siendo un acérrimo lector de Philip K. Dick, reconocía la frase que ahora era el título de un juego que en sus entrañas le aseguraban que iba a gustar y hasta cambiar su vida. Pues mira que haber soñado con la cajita en donde venía no podía ser mera casualidad. Antes de insertar el cartucho en su consola, escuchó dentro de su cabeza el bramido de la bestia que provenía de las entrañas del edificio que había visto en su sueño. Después de una pantalla negra con música orquestal, un punto luminoso apareció en el centro del televisor, como si imitara a uno de los primeros televisores de la historia. Aquel punto fue creciendo paulatinamente. Una vez que alcanzó las dimensiones deseadas de un prólogo, se presentó, seguido por la acción vertiginosa del videojuego, en donde el protagonista era un demonio, que había sido invocado por una sociedad secreta milenaria, que adoraban al primer ángel caído. La trama del videojuego ocurría en un futuro próximo, donde la sociedad secreta buscaba preparar el escenario óptimo para el retorno de su dios. Y para eso necesitaban al demonio que ahora manejaba Alex. Un demonio que tenía como propósito esparcir el virus que produciría un ejército de demonios con habilidades, no solo físicas, sobrehumanas, sino también telequinéticas, con las que lograrían dominar la voluntad de la especie humana con una facilidad que Stalin, Mao y Hitler hubieran deseado poseer. Absorto en el videojuego, Alex pasó de manejar un diminuto demonio hasta moldear a su voluntad, por medio del control remoto de su consola, a un ser que le recordaba a un gorila con piel de cocodrilo, alas de cuervo y un rostro de iguana del desierto sudcaliforniano. Dicha metamorfosis se fue dando gracias a la adquisición de distintas piedras mágicas, talismanes antiguos, reliquias religiosas judaicas y cristianas. En la última etapa fue a dar con un personaje que claramente estaba inspirado en Paracelso, quien le instruyó en un proceso alquímico que le llevaría a alcanzar su máximo potencial como demonio y le develaría su última misión dentro del juego. Pero en perspectiva general de la trama del juego, significaba el comienzo de la epidemia que daría luz al gran ejército de seres suprahumanos que protegería al primer ángel caído y sometería a los Homo sapiens de una vez por todas. Una vez terminada aquella misión, y tras una estimulante secuencia visual en donde el avatar era poseído por 7 espíritus invocados mediante el ritual alquímico, el cual le dotaba de una última alteración física,
una extremidad invertebrada que le brotaba de entre las fauces, la cual le permitiría diseminar el virus y la cual le recordó a Jaggerhall 9000 a una solitaria. Así es, al parásito intestinal, que de permitírselo llega a medir metros de largo. Alex descubrió desconcertadamente que el juego se detenía bajo una leyenda en la pantalla que le preguntaba si estaba listo para transmitir el desenlace de dicho demo en vivo para sus seguidores. En ese momento, Alex descubrió para su sorpresa que ya era mediodía y que tenía que editar la transmisión de la noche anterior y subirla en 2 horas. Así que dejó el control junto al plato con los restos del espagueti a la boloñesa que había cenado y abandonó por un par de horas al Imperio Nunca Terminó. Antes de comenzar a editar en su laptop, tuiteó, a manera de sorpresa, que la transmisión de aquella noche sería algo muy especial, pues se trataba de un juego sin precedentes. Al usar esta palabra, algo en la mente de Alex le decía que estaba exagerando, pero sus emociones le daban la razón. Ese juego, a pesar de no innovar con sus gráficas, modo de juego o temática, le provocaba las ráfagas de emociones más honestas y puras que hasta el momento ningún otro juego le había provocado. Dieron las 6 y su transmisión comenzó. Aquella noche sería una buena noche para el bolsillo de Jaggerhall 9000, pues la audiencia que tenía superaba a la de la noche anterior. Después de una concisa introducción sobre el juego, Alex le dio el sí a la pregunta que había suspendido abruptamente su juego horas atrás. El demonio fue teletransportado a otra ciudad, que Alex reconoció al instante. Era la ciudad en donde llevaba viviendo 5 años. Esto suscitó comentarios de su parte. La réplica en pantalla era casi perfecta. Las calles, los edificios, los establecimientos. Para su última misión, Alex dedujo que tenía que guiar a su personaje en dirección a donde apuntaba un rayo rojo de luz que le afloraba del pecho. Al doblar una esquina, el rayo rojo desembocó en la entrada de un edificio, el cual Alex instantáneamente reconoció. Era el edificio en donde vivía. Aquel detalle le robó una carcajada y una sarcástica felicitación para los misteriosos creadores del juego. El demonio irrumpió en el edificio, subió las escaleras sigilosamente y conforme ascendía de nivel a nivel, los niveles de euforia dentro del cuerpo de Alex ascendieron de igual manera. Se dirigía a su departamento, de eso no había duda. El demonio tomó un pasillo, el mismo que todos los días tomaba Alex para llegar hasta la puerta de su hogar. En el fondo estaba su puerta. Algo la obstruía a medias. Conforme se fue acercando a esta, los detalles aparecieron en ese aparente obstáculo. Eran bultos de regalos. Alex sintió miedo. Eran los mismos montículos del día anterior. Imposible. El demonio se abrió paso y atravesó la puerta. Caminó hasta la sala para encontrarse con una réplica exacta de Alex, sentado en su trono frente al televisor. El cuarto estaba diseñado y decorado al igual que el resto de su departamento, idénticamente al suyo. En ese momento, Alex quiso dejar de jugar, pero no pudo. Su cuerpo no le respondía. Sus dedos se movían por sí solos, haciendo que el demonio se aproximara paso a paso hasta él. Miró en la pantalla cómo el personaje se detenía al lado de su doppelganger digital. Miró, paralizado, cómo se inclinaba hacia él, cómo le respiraba justo en el oído. Para su sorpresa, Alex sintió la respiración en su oído. Su mente y sus sentidos entraron en shock. ¿Cómo era posible que sintiera la respiración del demonio del videojuego? Eso era imposible. No solo sintió la respiración, sintió la presencia de su cuerpo en la sala. La energía maligna de su ser irradiaba. En ese momento tuvo que aceptar lo imposible. El demonio estaba ahí, en el mundo real, lo creyera o no. El demonio abrió el hocico y dejó salir su más reciente modificación anatómica.
la cual fue a parar hasta la nuca de Alex. Al contacto, su piel se agrietó. Las grietas recorrieron su cráneo y le rasgaron el rostro, mientras sus ojos se desorbitaban a causa del terror extremo. Las grietas recorrieron su cuello y su pecho hasta atravesar el resto de su cuerpo, de pies a cabeza. De ellas comenzó a brotar una sustancia oscura, parecida en color y consistencia al chapopote. La criatura se convulsionó. De entre sus fauces, pasando por el cordón que no soltaba la cabeza del gamer, pasaron una serie de objetos que debían poseer vida, pues parecían reptar dentro del tejido brilloso que cubría el cuerpo y los órganos de la bestia. Conforme entraban al cuerpo de Alex, este se convulsionaba de la misma manera que el demonio que los depositaba dentro de él. La cantidad de cosas que pasaron reptando del cuerpo del ser al cuerpo del joven era alarmante. Sin embargo, el cuerpo de Jaggerhall 9000 no parecía aumentar de tamaño. No importaba cuántas cosas de esas depositaran su cuerpo, este continuaba presentando la misma forma. Era como si se disolvieran una vez que entraban al cuerpo del humano, o como si dentro del cuerpo de Alex se transportaran a otro lugar, como si usaran su cuerpo como portal. Precisamente esto último era lo que estaba sucediendo. Los objetos que entraban al cuerpo de Alex a través de su nuca eran versiones pequeñas del demonio alado. Dichas criaturas estaban destinadas a parasitar a los seguidores, a los fans, a los admiradores de Jaggerhall 9000, a sus idólatras. Pues al ser este un ídolo de ellos, al ocupar ese estandarte en su psique, ese lugar especial que solo los líderes y los dioses son capaces de ocupar, se generaba una conexión mental y espiritual entre el afamado jugador de videojuegos y ellos. Y era a través de esta unión metafísica que los demonios reptaban del cuerpo de la bestia al cuerpo del gamer. Iban a poder dar con sus miles, casi 1 millón de followers. Y estos demonios a su vez depositarían de la misma manera por medio de esa extremidad invertebrada parecida a una solitaria intestinal, otros demonios dentro de ellos, que a su vez buscarían parasitar a aquellos con los que gozaran alguna clase de conexión emocional o mental. Así, a manera de virus, los demonios engendrarían, a partir de aquel primer demonio, el protagonista del Imperio Nunca Terminó, un ejército de bestias que pavimentarían el camino para la llegada del Imperio del demonio supremo del inframundo. Aquel por el que daban la vida a los miembros de la sociedad secreta milenaria que era responsable de la creación de aquel, el último videojuego que jugaría Jaggerhall 9000 en su vida. Si te gustó esta historia, suscríbete para que estés al tanto de los últimos cuentos de este canal. Hasta la próxima.